La doctora Emily Carter miró el monitor por tercera vez en pocos segundos. Las constantes vitales de la paciente se resistían a estabilizarse. Una mujer de cabello negro, de 20 años, yacía inconsciente en la camilla de traumatología, con la bata y las sábanas empapadas de sangre. Esto parecía ser una urgencia vespertina de rutina hasta que la ambulancia se detuvo bruscamente hace unos minutos. Las puertas se abrieron de golpe y los paramédicos trajeron un caso grave sin identificación. Emily se ajustó los guantes y subió al escalón de la camilla. Me está bajando la presión arterial. Dame 2 unidades de glóbulos rojos inmediatamente. Llama al código 17. Una enfermera corrió a buscar sangre. Emily agarró el brazo del paciente y buscó el pulso. Era débil, filiforme. Mientras colocaba la vía central y purgaba el líquido, se habló en voz baja para mantener la calma. Vamos. Vamos. En ese momento, el paramédico jefe habló por radio. Equipo médico, tiempo estimado de llegada al laboratorio de cateterismo en 10 minutos. Emily frunció el ceño. La mujer no tenía un problema cardíaco común. La herida estaba en la espalda, pero pudo ver la preocupación en la voz del paramédico. Alto riesgo. Respiró hondo. Enfermera, detenga los compresores. Déjeme revisar la herida. Retiró la gasa y encontró una herida profunda bajo el omóplato. Los bordes de la piel estaban desgarrados y había fragmentos de bala. Debía ser un disparo a alta velocidad. No sabía quién era esta mujer ni por qué no tenía identificación oficial. Aún así, Emily se agachó para limpiar los restos de la herida y solicitó una consulta quirúrgica. Otra voz gritó, «Doctor». Calibre de pistola, sobre fragmento. Parece calibre 40. Emily tragó saliva y compartió una mirada con el doctor Patel, el especialista en traumatología. Sí, no podemos esperar. Prepárenla. Incisión espinal larga. Reparen la arteria. Preparen al equipo de anestesia. La siguiente media hora se desvaneció entre luces blancas y monitores pitando. Emily trabajó eficientemente, delegando tareas y siguiendo los protocolos como una profesional experimentada. Sintió el peso abrumador de la responsabilidad. Esta paciente no tenía familia conocida allí. Le debía todo para salvarla. Entonces ocurrió lo inesperado. La mujer abrió los ojos de golpe. Se incorporó bruscamente. «No te muevas», dijo Emily suavemente, con la mano en el hombro. «Estás a salvo». «Soy la doctora Carter». La mujer hizo una mueca y siseó. «Y mi nombre no importa». Emily frunció el ceño. «Dime lo que puedas». «¿Sabes quién te disparó?» Los ojos oscuros recorrieron la sala. Entre el equipo, se fijó en el rostro de Emily, firme, compasivo. El dolor y el desafío se entremezclaban en su mirada. Tras un largo instante, su voz se quebró entre una respiración entrecortada. «Vinieron por mí. Intentaron matar a mi padre». A Emily se le encogió el corazón. Había oído rumores de violencia callejera ese mismo día, una emboscada frente a un club de lujo en el centro, pero no lo había relacionado con esto. ¿Tu padre? ¿Te refieres a una organización criminal?, preguntó con cautela. Sin suposiciones, pero las palabras le pesaban. La mujer apretó la mandíbula. «Soy Isabella Moretti», el nombre le cayó con fuerza. Los dedos de Emily se congelaron en el aire. No era un nombre típico. Moretti. Mav. Se armó de valor y respiró, manteniendo la expresión serena. «Está bien, Isabella», dijo con tono mesurado. «Estarás bien. Te cuidaremos». Se giró hacia su equipo. «Preparación en 5 minutos. Avisen a la UCI. Puede que necesitemos sangre. 0 negativo. Vamos». Isabella no protestó. Tenía los hombros hundidos y la cabeza gacha.
Emily le puso una mano en la espalda con suavidad y profesionalidad. Tranquila. Concéntrate en mi voz. El quirófano estaba listo. Emily entró y dirigió al equipo quirúrgico. Le sonrió a la enfermera. Hagamos lo que hacemos. Una vez que la anestesia hizo efecto, Emily abrió la incisión, trabajó metódicamente para localizar y reparar una arteria subclavia lesionada, extrajo fragmentos óseos y controló la hemorragia. No pensó en quién era Isabella, solo en que era una paciente, una vida que merecía ser salvada. Sin embargo, cuando una cámara de expansión oculta derramó tejido mamario durante la entrada, Emily tensó la mandíbula. Tuvo que cerrar con cuidado. Reconstrucción cosmética en una situación de trauma. Hizo una pausa, evaluó y eligió las mejores suturas para minimizar las cicatrices. Tras horas en el quirófano, la hemorragia se controló. Isabella estaba estable, exhausta. Emily se quitó la bata, se lavó y se deslizó a una sala de conferencias privada. Encendió el monitor para consultar la historia clínica de Isabella y vio su nombre, anotado religiosamente. Isabella Catherine Moretti, 28 años. Frunció el ceño. Nada más. Sin identificación, sin dirección. Contacto familiar, no registrado, llamaron a la puerta. El doctor Patel entró. Estable. Lo hiciste bien. Pero el nombre. Moretti, Emily asintió. Mi padre es un objetivo. Al parecer, esto va más allá de una sala de urgencias típica. Alguien aspira a las grandes ligas, Patel frunció el ceño. La administración del hospital querrá una actualización. Implicaciones administrativas si se filtra información. Emily se puso rígida. Dígales que la triate y la estabilicé. Eso es todo. Protegemos la privacidad del paciente bajo la IPAA. Es el protocolo, él asintió. Tienes razón. Salieron de la habitación y encontraron la cama de la UCI de Isabella, ahora con monitores de presión arterial y un tensiómetro. Isabella dormía. Una sábana fina le cubría el pecho. Emily se apartó un mechón de pelo de la sien. Su gesto se prolongó. Exhaló suavemente, como si liberara tensión. No era un caso cualquiera, pero algo en la presencia de Isabella la atraía, como una pregunta que no podía ignorar, una para la que aún no tenía respuesta. Emily se alisó el abrigo y golpeó la barandilla de la cama por última vez. Descansa. Te revisaremos en 1 hora. Se fue en silencio, al final del pasillo, repasó sus notas. Fragmentos de información flotaban en su cabeza: ubicación de la herida, calibre del arma, un tiroteo táctico de alto nivel. Era imposible que Isabella hubiera sobrevivido por casualidad. Alguien orquestó su rescate, o escapó. La mente de Emily se llenó de posibilidades, pero se obligó a compartimentar. De vuelta al trabajo. Siguiente paciente. Hubo un instante fugaz en el que sintió como si el universo hubiera cambiado. Una colisión de dos mundos que nunca permanecerían completamente separados. Y así comenzó la historia. Suave y rítmico pitido de los monitores era el único sonido en la sala de cuidados intensivos. La doctora Emily Carter permanecía de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, observando a la joven acostada en la cama. Isabella Moretti estaba viva, estable ya, pero su presencia atraía una atención que Emily no podía explicar. No era miedo exactamente, sino algo más eléctrico. Durmió casi toda la noche, ligeramente sedada para el dolor. Pero justo después del amanecer, Isabella se despertó. Emily llegó enseguida. Buenos días, dijo suavemente, con voz baja y firme. Los ojos de Isabella se abrieron lentamente, cautelosos al principio. Se fijaron en Emily,
parpadeando para superar la neblina. No te soñé, murmuró. No, dijo Emily con una leve sonrisa. Soy real. Superaste la cirugía. Isabella intentó incorporarse, pero hizo una mueca. Emily dio un paso adelante, ajustando la cabecera de la cama. No deberías moverte mucho todavía, dijo, comprobando la vía intravenosa. La bala no te dio en el pulmón por menos de 1 centímetro. Tienes suerte, Isabella se burló con voz ronca. ¿Así lo llamamos? Emily la observó un momento. ¿Recuerdas lo que pasó? Lo recuerdo todo, dijo Isabella. Su mirada se volvió aguda y cautelosa. Pero no importa, Emily no insistió. Bueno, lo importante es que estás aquí. Te recuperarás. Te mantendremos a salvo mientras tanto. Isabella apartó la mirada, con la mandíbula tensa. La seguridad es relativa, Emily ladeó la cabeza. ¿Tienes a alguien con quien contactar? ¿Familia? ¿Amigos? Una risa amarga escapó de sus labios. Sabes quién soy, ¿verdad? Emily dudó. Sé tu nombre. Entonces sabes que no recibo visitas. El tono de Isabella se volvió frío. Quienes me visitan suelen acabar metiéndose en problemas. Emily la miró fijamente, firme. No me dan miedo los problemas. Eso hizo que Isabella la mirara con otros ojos, solo un instante. Hubo una pausa. Luego Emily se suavizó. No estoy aquí para interrogarla. Soy su doctora. Eso es todo, Isabella parpadeó, sorprendida. La mayoría de la gente no separa esas cosas tan fácilmente, punto. Bueno, dijo Emily, ajustando los monitores con precisión clínica. Entonces la mayoría de la gente tiene que esforzarse más. Una enfermera entró para cambiar las vendas y Emily se giró para irse. Pero en la puerta, miró hacia atrás. Te veré luego, Isabella. La mirada de la mujer se detuvo en ella, indescifrable. Guión bajo 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 guión. Las horas. Emily se movía entre consultas, revisaba informes de imágenes y se reunía con la administración, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la habitación 307. Cuando regresó tarde esa noche, las luces estaban atenuadas. Isabella estaba despierta de nuevo, ligeramente incorporada, leyendo algo en su teléfono. Emily tocó una vez el marco de la puerta. ¿Te importa si entro? Isabella asintió levemente. No pensé que tuviera opción. Siempre puedes elegir, dijo Emily. Solo pensé que quizás querrías hablar con alguien. El silencio que siguió pareció un desafío. Finalmente, Isabella lo rompió. ¿Qué clase de médico se sienta a hablar en lugar de hacer rondas? De esas que ya terminaron sus rondas y aún así deciden venir, respondió Emily. Eso le valió un destello, casi una sonrisa. Emily se sentó en la silla junto a la cama. ¿Qué estabas leyendo? Isabella levantó una ceja. Eres una curiosa. Tengo curiosidad, corrigió Emily. Hay una gran diferencia. Otra pausa. Entonces Isabella suspiró, casi divertida. Era un artículo sobre el tiroteo. Dicen que fue una emboscada. 2 muertos, 1 herido. Emily mantuvo una expresión neutral. ¿Eras el objetivo? Isabella se encogió de hombros. No importa. Me importa. Esa silenciosa afirmación quedó suspendida en el aire como un hilo demasiado tenso. Isabella bajó la mirada hacia sus manos y luego a Emily. No eres como la mayoría de la gente en tu posición. ¿Te refieres a un médico? Me refiero a alguien que ve a alguien como yo y no se inmuta al instante. Emily se recostó. Quizás estoy demasiado cansada para inmutarme.
La mirada de Isabella se suavizó un poco. O quizá a ti también te han hecho daño. Emily no respondió de inmediato. Su mirada se posó en el suelo y luego se encontró lentamente con la de Isabella. Mi hermana murió en un tiroteo hace 3 años. En el lugar equivocado. En el momento equivocado, silencio. Lo siento, dijo Isabella en voz baja. Y sonaba real, Emily asintió. Gracias. Sus miradas se cruzaron un segundo más de lo esperado. Entonces Emily se levantó, alisándose el dobladillo del abrigo. Necesitas descansar. Regresaré mañana. Isabella la miró como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. Emily apagó la luz y salió de la habitación. Al final del pasillo, el aire se sentía más denso. Se detuvo en la enfermería, firmando informes y revisando las actualizaciones. Está alerta y estable, dijo la enfermera de noche. Las constantes vitales se mantienen. Bien, dijo Emily. Avísame si hay algún cambio, la enfermera dudó. Dr. Carter, ¿es realmente la hija de ese Moretti? Emily miró hacia la habitación 307. Sí. Y todavía la estás tratando. Es una paciente y necesita ayuda. Eso es todo lo que importa, la enfermera asintió, aunque su expresión seguía siendo escéptica. De vuelta en su oficina, Emily cerró la puerta, se apoyó en ella y exhaló. Inclinó la cabeza hacia el techo como si se preguntara en silencio en qué demonios se estaba metiendo. No tenía una respuesta, solo la sensación de que la historia apenas comenzaba. Lluvia empezó alrededor del mediodía, azotando las ventanas del hospital como si la ciudad intentara limpiarse. La doctora Emily Carter miró el cielo gris tras el cristal, con las manos envueltas en un vaso de papel con café tibio. No había dormido bien la noche anterior, pensaba demasiado en Isabella. Isabella no le había pedido nada, ni siquiera analgésicos. Se mantuvo serena, distante, como alguien acostumbrada a controlar el caos fingiendo que no existía. Pero en el fondo, Emily presentía una historia diferente, una que no la habían invitado a leer. Cuando su busca sonó con una alerta rutinaria, Emily guardó la taza y regresó a la UCI, habitación 307. Isabella estaba despierta, sentada erguida, con el pelo recogido en un moño desordenado. Un libro reposaba en su regazo, uno de verdad esta vez, no la pantalla de un teléfono. ¿Lees?, preguntó Emily desde la puerta. Isabella levantó la vista, pero no cerró el libro. Solo cuando me aburro muchísimo, Emily sonrió. ¿Te importa si me uno? Isabella dudó un momento y luego señaló la silla. Como quieras. Emily se sentó, cruzando una pierna sobre la otra. ¿Qué estás leyendo? Poesía antigua. La encontré en el estante del pasillo. ¿Te gusta la poesía? Sí, admitió Isabella, con voz más suave. Antes de que todo se complicara, Emily asintió, dejando que el silencio se alargara lo suficiente antes de preguntar. ¿Qué lo complicó? La boca de Isabella se curvó en una especie de sonrisa burlona y suspiro. Mi nombre. Emily no dijo nada, solo sostuvo su mirada. Después de un momento, Isabella añadió, no haces muchas preguntas para alguien tan curioso. Les pregunto a quienes importan, dijo Emily. Cuando creo que alguien está listo para responder, Isabella ladeó la cabeza, casi impresionada. Entonces, ¿qué me preguntarías ahora? Emily no lo dudó. ¿Qué estarías haciendo ahora mismo si no estuvieras en esa cama? Esa pregunta flotaba en la habitación como una ventana entreabierta. Estaría en un lugar donde nadie supiera mi apellido, dijo Isabella finalmente. Regentando una librería, quizá. Tranquilo. Sin cámaras. Sin hombres armados,
Emily sonrió. Serías bueno en eso. Lo dudo. Soy terrible con la gente. Solo me hablas porque estoy drogado y atrapado. Ambos rieron levemente, pero le sorprendió. Fue el primer momento de verdadera tranquilidad entre ellos. Emily revisó su historial y luego cambió de tema. Mañana te pediré una evaluación completa de movilidad. Has perdido algo de sangre, pero nada a largo plazo. Con la rehabilitación, deberías recuperarte por completo. Isabella asintió lentamente. Y después de eso, te darán el alta, dijo Emily. Cuando sea seguro que te vayas. ¿Y si nunca estoy a salvo? Emily la miró a los ojos. Entonces te tendremos aquí todo el tiempo que necesites. Esa respuesta no fue profesional. Fue personal. E Isabella sintió el cambio. Miró a Emily un buen rato. ¿Por qué eres amable conmigo? Emily parpadeó. ¿Por qué no lo estaría? Porque vengo con consecuencias. Emily respiró hondo. Eres una persona, no una consecuencia. La puerta crujió cuando una enfermera se asomó. Doctora Carter, la necesitamos en la sala de reconocimiento 2. Emily se levantó, pero antes de irse, dijo, no estás sola aquí, Isabella, aunque lo parezca. Y entonces se fue. Noche, Emily regresó al hospital después de cenar, incapaz de mantenerse alejada. Los pasillos estaban más tranquilos ahora. El horario de visitas había terminado, pero su credencial le permitía acceder a todas partes. Isabella estaba sentada en la cama, con los ojos cerrados y los auriculares puestos. Cuando Emily golpeó suavemente el cristal, abrió los ojos, sorprendida. No pensé que volverías. Tuve un descanso. Los médicos no toman descansos. Emily se encogió de hombros. Esta noche sí. Entró con un pequeño recipiente de plástico en la mano. ¿Qué es eso? Pan de plátano. Lo hice esta mañana antes de ir a trabajar. Isabella arqueó una ceja. ¿Horneas? Estoy llena de sorpresas, dijo Emily sonriendo. Se lo entregó e Isabella dudó solo un segundo antes de darle un mordisco. Masticó despacio y luego emitió un suave murmullo de aprobación. Está bien, eso es peligrosamente bueno. No te acostumbres. Demasiado tarde. La habitación se sentía diferente ahora, más cálida de alguna manera. Isabella dejó el contenedor a un lado y miró hacia allá. Sigues apareciendo. Emily se apoyó en la pared. Sé lo que es necesitar a alguien y no saber cómo pedirlo. Los ojos de Isabella se oscurecieron. Hace tiempo que dejé de preguntar, quizás deberías empezar de nuevo. Hubo un instante de silencio. Entonces Isabella habló tan bajo que Emily casi no la oyó. Me recuerdas a alguien en quien confié una vez. No se quedó, a Emily se le encogió el pecho. No soy ella. Lo sé, dijo Isabella. Pero aún así me da miedo. Emily se apartó de la pared. Caminó hasta el borde de la cama y buscó la mano de Isabella, no del todo planeado, pero instintivo. Sus dedos no se encontraron del todo, pero se mantuvieron cerca, como dos imanes resistiendo la inevitable atracción. No me asusto fácilmente, dijo Emily suavemente. Los ojos de Isabella la buscaron. Deberías. El aire se sentía denso entre ellas. Algo tácito vivía en el silencio, pero Emily no se acercó. Simplemente aprovechó el momento con silenciosa intensidad. Finalmente, dijo, te veo mañana. Y esta vez, Isabella no dijo nada. Simplemente la vio irse.
Tormenta se abalanzó rápidamente. Para cuando el personal del hospital empezó a cerrar las persianas exteriores, la lluvia golpeaba las ventanas y los relámpagos destellaban a intervalos bruscos e impredecibles. Emily apenas había regresado de su breve descanso para cenar cuando se fue la luz. Los generadores de emergencia cobraron vida, dejando los pasillos bañados por una tenue luz ámbar. Las enfermeras estaban tranquilas. No era el primer apagón del hospital, pero Emily sentía una tensión distinta mientras se dirigía a la UCI, algo en el silencio, en la sensación de que el aire se sentía más pesado de lo debido. Habitación 307. Emily se detuvo frente al espejo y vio que Isabella estaba despierta, sentada contra las almohadas, con los brazos cruzados sobre el pecho. Incluso en la penumbra, Emily percibió la alerta en su postura. «¿No hay luces?», preguntó Isabella cuando Emily entró. «Los generadores funcionan, pero solo los sistemas esenciales reciben la máxima potencia», respondió Emily. «Todo lo demás funciona con la configuración de emergencia baja. Odio las tormentas», murmuró Isabella, apenas audible por encima del suave repiqueteo de la lluvia. «Siempre las he detestado». Emily cerró la puerta tras ella. La luz del pasillo se apagó. Ahora la única iluminación provenía del tenue resplandor azul de los monitores de emergencia. «Aquí estás a salvo», dijo Emily, acercándose a la cama. «Estas paredes son resistentes», Isabella exhaló temblorosamente. «No es eso lo que me da miedo». Emily lo entendió. No la tormenta de afuera, sino la que seguía a Isabella a todas partes. «Puedo quedarme un rato si quieres compañía», ofreció Emily, acercando la silla. Isabella no respondió de inmediato. Luego, en voz baja, dijo: «Sí, me gustaría». Emily se sentó, estirando ligeramente las piernas. La habitación estaba en calma, la tormenta amortiguada tras un grueso cristal y acero. Sin embargo, algo entre ellas estaba cargado, como si el aire hubiera cambiado de nuevo. Isabella echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. ¿Alguna vez te preguntas cómo habría sido tu vida si tan solo una cosa hubiera sido diferente? Emily la miró con el corazón en un puño. Todo el tiempo. «Antes quería ser cirujana», dijo Isabella. «Tenía la idea de que podía eliminar el dolor de las personas como si fuera un tumor. Limpio, simple. Pero nada es simple en mi mundo». La voz de Emily era suave. «Habría sido un gran médico». Isabella la miró con una mezcla de diversión y profunda tristeza. «No lo sabes. Veo cómo lo observas todo. Cómo ocultas lo mucho que te importa». Isabella tragó saliva y, por una vez, no evadió el tema. «No pude seguir en la escuela. Mi padre me sacó después del segundo año. Dijo que estaba perdiendo el tiempo aprendiendo a ser alguien en quien nunca podría convertirme». A Emily le dolía el pecho. «Lo siento. No lo soy». Isabella la miró. «Si me hubiera quedado, nunca te habría conocido». A Emily se le cortó la respiración. El silencio que siguió no fue pesado. Fue eléctrico. Sus miradas se cruzaron por un instante. Un trueno resonó en el cielo, haciendo vibrar las ventanas. Isabella dio un salto, apenas perceptible, pero Emily lo notó. Sin pensarlo, extendió la mano y la colocó suavemente sobre la de Isabella. Una calidez se encontró con otra. «Firme, reconfortante, te lo dije», susurró Emily. «Aquí estás a salvo». La voz de Isabella tembló. «No lo parece». «No cuando estás cerca». Emily no se apartó. Isabella tampoco. Y entonces, sin previo aviso, sin dudarlo, Isabella se inclinó hacia adelante. Sus labios se encontraron en un roce lento e inseguro. No fue pulido ni planeado. Fue silencioso y sin aliento, cargado de una tensión tácita. La mano de Emily se deslizó hasta la mandíbula de Isabella, estabilizándola,
asentándola como si las anclara a ambas en algo que ninguna se había atrevido a nombrar. Al separarse, ninguno se movió de inmediato. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue pleno, la voz de Isabella sonó áspera. No debía haber hecho eso, Emily frunció el ceño. ¿Te arrepientes? Los ojos de Isabella brillaron en la penumbra. No, ese es el problema. Emily se quedó quieta. No tenía una respuesta clínica para esto. No había un protocolo para la forma en que su cuerpo vibraba ni para los miles de pensamientos que le atravesaban la mente. No planeé esto, dijo Emily finalmente. Isabella esbozó una sonrisa triste y torcida. Yo tampoco. Se quedaron sentados en la penumbra un buen rato. La tormenta seguía rugiendo, pero ahora se sentía lejana, amortiguada por el extraño y tierno silencio de la habitación. Finalmente, Emily se levantó, pasándose las manos por el abrigo. Debería irme. Antes de que alguien se dé cuenta de cuánto tiempo llevo aquí, Isabella asintió. Sí. Emily caminó hacia la puerta y se detuvo. Nos vemos mañana, dijo en voz baja. La voz de Isabella era apenas audible. Aquí estaré. Emily salió al pasillo y dejó que la puerta se cerrara tras ella. Se apoyó en la pared, con el pecho subiendo y bajando como si acabara de correr una maratón. Fue solo un toque, pero había abierto algo, y ya nada sería sencillo. Emily no durmió. Regresó a casa después de medianoche, calada hasta los huesos tras una carrera corta a través de la tormenta hasta su coche, con la mente llena de preguntas que no podía responder. El roce, tan breve, tan eléctrico, no dejaba de repetirse en su cabeza. No había imaginado la intensidad que lo invadía, la intensidad en la mirada de Isabella después. Pero ella era médica. Isabella era su paciente. Y aunque nada en su interacción había violado el protocolo por completo, la frontera emocional se había desdibujado peligrosamente. Al amanecer, Emily estaba de vuelta en el hospital, con el pelo aún húmedo y la fatiga amenazando con instalarse en sus huesos. Realizaba sus rondas matutinas con total naturalidad, saludando a los pacientes, revisando historiales médicos y respondiendo a las preguntas del personal. Pero seguía sintiendo una opresión en el pecho. No era solo el contacto. Era todo lo que conllevaba. Había intentado ignorar el nombre desde aquella primera noche, pero ahora las implicaciones eran demasiado cercanas como para ignorarlas, así que hizo lo que no se había permitido antes. Buscó en la privacidad de su oficina. Emily tecleó Isabella Catherine Moretti en la interfaz de registros policiales restringidos del hospital. Tenía autorización como responsable de trauma, aunque rara vez la usaba a menos que fuera directamente relevante para la atención médica. Un resultado. Recorrió el informe con la mirada, con el corazón encogido con cada línea. Una lista de presuntas asociaciones, lugares, incidentes, y luego un detalle que la dejó paralizada, una lista de incidentes conocidos relacionados con la familia Moretti. El tiroteo de su hermana ocurrió allí. Hacía 3 años. Charlotte Carter. Un testigo inocente. El tirador, desconocido, pero el vehículo involucrado estaba vinculado a la red de Moretti. La mano de Emily temblaba sobre el ratón. No era casualidad. No se trataba de una coincidencia fortuita. La familia a la que pertenecía Isabella era la misma que estaba vinculada al mayor trauma de la vida de Emily. Se recostó lentamente, con el pecho hundido. Sentía la piel fría y el corazón le latía con fuerza en los oídos. El golpe en la puerta la sobresaltó. Dr. Carter, se asomó una enfermera. El paciente de la 307 pregunta por usted. Emily parpadeó. Dile que estaré allí enseguida. La puerta se cerró de nuevo. Emily permaneció sentada un minuto más antes de levantarse. Isabella estaba sentada en la cama cuando Emily entró, bebiendo té tibio en un vaso de poliestireno. Levantó la vista de inmediato y su rostro se suavizó al ver a Emily acercarse. Hola, dijo Isabella,
casi tímida. No pensé que llegarías tan temprano. Siempre llego temprano, dijo Emily, con un tono demasiado neutral. No se sentó, Isabella se dio cuenta. Algo anda mal, Emily hizo una pausa. Investigué tu nombre, el cuerpo de Isabella se puso rígido. Su taza se detuvo a medio camino de sus labios. Necesitaba entender a quién estoy tratando, continuó Emily con voz cautelosa. Para mi propia claridad. Para la protección del hospital. Y, preguntó Isabella con cautela, la mirada de Emily no vaciló. Hace 3 años, a mi hermana Charlotte le dispararon desde un coche. Volvía a casa caminando después de un concierto. El coche estaba registrado a nombre de una empresa fachada vinculada a la operación de tu padre. Isabella no dijo nada. Su rostro no se inmutó, pero sus nudillos se pusieron blancos alrededor de la taza. No lo sabía hasta esta mañana, añadió Emily. Pero ahora sí, Isabella colocó la taza sobre la mesa con cuidado. No tuve nada que ver con eso. Ni siquiera lo sabía. No te acuso, dijo Emily. Pero tienes vínculos con los responsables, lo quisieras o no, odiaba ese mundo mucho antes de conocerte, susurró Isabella. He intentado dejarlo atrás, pero sigue siendo parte de tu nombre, respondió Emily. Un silencio se apoderó de ellas como la niebla. No debía haberte tocado, dijo Isabella, con los ojos repentinamente brillantes de emoción. Crucé una línea que no tenía derecho a cruzar. No te detuve, respondió Emily con suavidad. No quise hacerlo, la honestidad entre ellos dolió. Isabella apartó la mirada. Sé cómo termina esto. Tú te alejas porque eres buena y yo soy parte de algo que no lo es. A Emily le dolía la garganta. No sabía qué decir. No estaba segura de poder decir nada. No maté a tu hermana, dijo Isabella de repente, con la voz entrecortada. Pero lamento que se haya ido. Y lamento que mi padre construyera un mundo que permitiera que algo así sucediera. Emily asintió. Su voz apenas era un susurro. Gracias. Se encontraban entre los restos de algo aún indefinido. Hablaré con el médico de guardia hoy, dijo Emily. Tus constantes vitales están bien. Si sigues mejorando, podemos pasarte a la fase de recuperación de transición mañana. Isabella asintió en silencio. Emily se giró para irse, con la mano en el marco de la puerta, y se detuvo. Necesito espacio, dijo. No para siempre, sino ahora mismo. Isabella no discutió. Al salir Emily al pasillo, la tensión que se había acumulado en su interior no se alivió. Solo se profundizó porque, a pesar de todo, a pesar del dolor del pasado y la imposibilidad de lo que persistía entre ellas, no quería irse. Simplemente no sabía cómo quedarse. Isabella no durmió esa noche. El dolor en su costado había disminuido, pero algo más latía con más fuerza, un dolor que no era causado por balas ni suturas. Emily no había regresado desde su conversación de esa mañana. Ni pasos silenciosos, ni miradas compartidas, ni sonrisas vacilantes, solo ausencia. Se sentía más fuerte que cualquier discusión. Por la mañana, su habitación estaba llena de luz solar y vacía de calor. Volvió la cara hacia la ventana, sus pensamientos dando vueltas como buitres. Sabía que había sido un error acercarse, bajar la guardia, dejar entrar a Emily. La puerta se abrió suavemente alrededor de las 9 de la mañana. Isabella giró la cabeza, esperando, pero era el doctor Patel. Los signos vitales están bien, dijo, hojeando su historial. Nos prepararemos para pasarla a observación más tarde. Ella asintió en silencio. ¿Algún dolor? No físico. Levantó la vista, pero no preguntó. Eso era algo propio de los médicos, reconocían las heridas emocionales. Pero rara vez las reconocían en voz alta. Horas después, Isabella se encontraba en el pasillo, frente a su habitación, por primera vez, agarrando el dispositivo portátil de 4 postes.
Necesitaba caminar, despejarse, sentir algo sólido bajo los pies. El pasillo del hospital estaba en silencio. La tormenta de la noche anterior había sido reemplazada por un cielo despejado y una luz estéril. No esperaba encontrar a Emily en el pasillo, hablando con una enfermera. Sus miradas se cruzaron. Emily se tensó, Isabella no dejó de caminar. Se acercó lentamente, con el peso de la conversación inconclusa presionándole el pecho como un muro invisible. Emily despidió a la enfermera con un leve asentimiento y se giró por completo para mirarla. ¿Te sientes lo suficientemente fuerte para caminar por los pasillos?, preguntó en tono neutral. Soy más fuerte de lo que parezco, respondió Isabella. Luego, tras una pausa, añadió, ¿podemos hablar? Emily dudó, luego asintió. Ven conmigo. La condujo a una pequeña consulta vacía justo al lado del pasillo principal. Sin ventanas, una silla, un banco, un lavabo en la esquina. Demasiado limpio, demasiado silencioso. Se quedaron de pie, una frente a la otra. No busco perdón, dijo Isabella con los brazos cruzados. No pedí disculpas, respondió Emily. Lo sé, dijo Isabella. Pero te daré uno de todos modos, Emily la observó. No mataste a mi hermana. Pero vienes de quienes sí lo hicieron. Es difícil separarlos, punto. He intentado separarme de ellos toda mi vida, dijo Isabella. ¿Crees que yo elegí algo de esto? Creo que tú tampoco lo detuviste, dijo Emily. Su voz no era cruel, solo honesta. Isabella se estremeció, pero no apartó la mirada. ¿Tú también quieres saber algo honesto? Emily esperó, te toqué porque era la primera vez en años que sentía algo puro, algo real. Y en cuanto sucedió, supe que se desmoronaría. No se desmoronó por un simple toque, dijo Emily en voz baja. Se desmoronó por todo lo que te rodea, Isabella exhaló temblorosamente. Entonces quizá debería irme. Emily la miró. Esta mujer que había llegado sangrando e inconsciente, ahora estaba allí, frágil, furiosa y completamente viva. ¿A dónde irías? No lo sé, admitió Isabella. Pero quedarme aquí, cerca de ti, duele. Emily retrocedió un poco, presionándose las manos en los bolsillos del abrigo. He construido mi vida sobre la base de una estructura, haciendo lo correcto, salvando gente, siguiendo las reglas. Pero contigo, nada se siente claro. No eres la villana de mi historia, Isabella, pero formas parte del dolor que me hizo quien soy. Eso los silenció a ambos. Entonces Emily susurró, y aún así no quiero alejarme de ti. Esa confesión abrió algo de par en par. La voz de Isabella se quebró. Entonces no lo hagas. Eres peligroso para todo lo que he construido. No te pido que destruyas tu vida. Te pido que tal vez puedas encontrar una manera de dejarme entrar sin quemarlo todo. Emily no respondió de inmediato. Sus pensamientos eran un nudo de instinto y lógica, miedo y anhelo. Entonces extendió la mano y la posó suavemente sobre el brazo de Isabella. No sé qué es esto, dijo en voz baja. Pero no puedo fingir que no importa. El contacto persistió. Un latido, luego dos. Pero antes de que el momento se intensificara, Emily retrocedió. Te dan de alta mañana. Estarás en la ciudad, pero fuera de mi cuidado. Es la única manera de que esto siga siendo ético. Isabella asintió. ¿Y si quisiera volver a verte? Eso tendría que ser extraoficial. Ambos sonrieron, débilmente, pero de verdad. Era algo, esa noche, Emily estaba sentada sola en su apartamento, observando el destello de las luces de la ciudad tras su ventana. Su copa de vino seguía intacta. En la pantalla de su teléfono había un mensaje sin leer de un amigo detective. Simplemente decía, llámame cuando quieras hablar de Moretti. Bloqueó la pantalla sin responder.
Algunas líneas no se desenredaban de la noche a la mañana. Pero tal vez, solo tal vez, algunas verdades no tenían que enterrarse para seguir adelante. A la mañana siguiente, Emily llegó al hospital antes de lo habitual. El sol apenas había asomado por el horizonte, proyectando largos rayos de luz pálida sobre los suelos recién pulidos. No había vuelto a dormir mucho. Un sinfín de pensamientos la mantenían despierta. Pero cuando llegó a la habitación 307, la cama estaba vacía, ya no estaba. No había historial en la pared, ni expediente del paciente, solo sábanas desnudas y silencio. Se le aceleró el pulso. ¿Dónde está el paciente de esta habitación?, le preguntó a la enfermera de la estación. La mujer parpadeó. ¿Isabella Moretti? Le dieron de alta esta mañana temprano. 2 hombres la recogieron, firmaron los documentos, todo con la aprobación del doctor Patel. Emily se quedó paralizada. ¿Qué hombres? Seguridad los autorizó. Tenían documentos y firmas, necesito hablar con el doctor Patel. Ahora, la enfermera asintió, con un destello de preocupación en su expresión. Emily se dio la vuelta y caminó con paso rápido hacia la sala de personal, con el abrigo ondeando tras ella como una señal de advertencia. Encontró al doctor Patel en el pasillo, tomando café y consultando su tableta. ¿La diste de alta?, preguntó Emily bruscamente y levantó la vista, confundido. Sí. Su recuperación fue estable. Insistió en irse a casa temprano. Dijo que tú lo aprobabas. No lo hice. Patel frunció el ceño. Dijo que sí. Emily retrocedió. No mentiría así. Alguien la empujó, Patel exhaló. Emily, ¿qué pasa? Pero Emily ya se marchaba. Corrió a su oficina, con las manos temblorosas, mientras abría el cajón y sacaba la tarjeta de visita que había guardado semanas atrás. Detective Lauren Graves, División de Crimen Organizado Antivicio. Marcó. El teléfono sonó una vez. Tumbas. Soy el Dr. Carter. Necesito hablar. Se trata de Isabella Moretti. Hubo una pausa. ¿Dónde estás? En el hospital, pero, quédate ahí. No te vayas. Ya voy. La comunicación se cortó. 35 minutos después, Graves entró en la oficina de Emily, con su gabardina todavía húmeda por la llovizna de la mañana y el cabello recogido con la misma precisión despiadada por la que era conocida. Se ha ido, dijo Emily antes de que el detective pudiera siquiera sentarse. Lo sé, respondió Graves, dejándose caer en la silla frente a ella. La teníamos bajo vigilancia desde la noche del tiroteo. Luego todo quedó en silencio. 2 paramédicos falsos la recogieron. Una camioneta sin distintivos. Desapareció antes del amanecer. A Emily se le encogió el estómago. Creo que intentaba protegerme, susurró. Ayer hablamos. Sabía que estar cerca de mí no era seguro. Graves entrecerró los ojos. ¿Te lo dijo? No directamente, pero lo insinuó. Dijo que quedarse aquí le dolía. No se equivoca, murmuró Graves. El apellido Moretti tiene enemigos por todos lados. Y si de verdad intenta separarse de su familia, sí, lo es, dijo Emily rápidamente. Le creo. Graves la observó un buen rato. Estás involucrada. Yo era su médico. No es eso lo que quise decir. Emily miró hacia otro lado. Graves se puso de pie. Si te importa, necesito que me digas la verdad. ¿Dijo algo? ¿Algo que pueda ayudarnos a encontrarla? Emily dudó. Habló de querer desaparecer. Volver a empezar. Se acabaron los apellidos, se acabó la sangre. Graves asintió. Entonces corre más peligro que nunca. Porque si ya no es leal a su padre, es prescindible. Para ellos,
para sus enemigos, para todos, un escalofrío recorrió la espalda de Emily. ¿Qué hacemos?, preguntó. Graves se dirigió a la puerta. Espera. Si se comunica, llámame inmediatamente. No voy a utilizarla, dijo Emily con firmeza. No te lo pido, dijo Graves. Pero si quieres mantenerla con vida, no intentes hacerlo solo. Y entonces desapareció. Emily permaneció en su escritorio durante horas, con el teléfono boca arriba junto a sus notas. Cada zumbido le aceleraba el corazón. Cada silencio acentuaba el miedo. Al caer la tarde, supo que no podía quedarse quieta. Condujo por la ciudad, pasando por lugares que ella e Isabella nunca habían visitado, por calles que le resultaban desconocidas a pesar de ser su hogar. Finalmente, se encontró aparcada frente a una pequeña cafetería, una que no frecuentaba, pero que Isabella había mencionado una vez. Vacía. Ni rastro de ella. Emily estaba sentada en el coche, con las manos agarrando el volante, la visión borrosa. No se había dado cuenta del miedo que tenía hasta ahora. No de perder a un paciente, ni siquiera del alcance de Moretti, sino de perder algo que ni siquiera había tenido la oportunidad de sostener adecuadamente. Algo que había comenzado con un roce. Tensión, agudizada por la verdad, y que se abrió con un solo roce silencioso. Susurró su nombre a nadie. Isabella, esa noche, al volver a casa, su teléfono volvió a sonar. Un número que no reconoció. El corazón le dio un vuelco. Contestó sin pensar. Hola. Hubo un silencio. Luego un suspiro. Luego su voz. No sabía si llamar. Emily cerró los ojos. Isabella. Estoy bien por ahora. ¿Dónde estás? No puedo decírtelo, dijo Isabella en voz baja. Pero necesitaba que oyeras mi voz. Emily se hundió en el sofá, llevándose una mano al corazón. Pensé que había pasado algo. Casi lo hice, admitió Isabella. Tenía que irme. Se acercaban. Mi padre no está contento de que haya sobrevivido. Creo que estaba destinada a desaparecer. Emily apretó la mandíbula. No estás sola. Lo sé, pero estar cerca de ti me convierte en un lastre. No eres una carga. Eres una persona. Yo. Se detuvo. Isabella esperó. ¿Qué hiciste? Emily respiró hondo. Alguien a quien no quiero perder. La línea volvió a quedar en silencio. Entonces Isabella susurró. Yo tampoco quiero perderte. Y luego se fue otra vez. Emily siempre había confiado en los hechos. Frecuencia cardíaca, presión arterial, resultados de laboratorio, datos claros, inquebrantables y seguros. Pero desde que Isabella Moretti irrumpió en su vida, todo lo que creía estable había empezado a tambalearse. Y ahora, con solo una voz a través de una llamada telefónica como prueba de su supervivencia, Emily se encontraba navegando en un mar de incertidumbre con solo el instinto y el sentimiento como guía. Durante los 3 días siguientes, no escuchó nada, ni mensajes, ni avistamientos, ni llamadas extrañas. Volvió a su rutina en el hospital, deliberadamente metódica, casi robótica. Pero hubo momentos en que se quedó sin aliento entre rondas de pacientes o en que se sorprendió mirando su teléfono con una desesperación que no podía admitir en voz alta. El personal dejó de preguntar por la habitación 307. El doctor Patel evitó el tema por completo, y Emily se sumergió en el trabajo hasta que el trabajo ya no alivió el dolor. Luego, la 4ª noche, entró en el ascensor del ala oeste del hospital y encontró a alguien esperándola dentro. Llevaba la capucha baja y los ojos eran inconfundibles. Isabella, suspiró Emily. La puerta se cerró. No pensé que me reconocerías, dijo Isabella suavemente. Te reconocería entre una multitud de 1000. Los labios de Isabella temblaron en una leve sonrisa. ¿Cómo estás aquí?, susurró Emily. ¿Estás a salvo?
No, dijo Isabella, pero valió la pena el riesgo. Emily quería abrazarla, tocarla, pero había cámaras de seguridad y testigos en cada piso. Así que, en cambio, se quedó paralizada, con el corazón latiendo más rápido de lo que jamás admitiría. El ascensor llegó al nivel del estacionamiento. Las puertas se abrieron. Ven conmigo, dijo Isabella girándose. Emily dudó solo un segundo antes de seguirlo. Condujeron en silencio. Isabella al volante de un sedán gris anodino. Tenía las manos firmes, pero sus ojos no dejaban de escudriñar los espejos. Se detuvieron en un pequeño puerto deportivo medio abandonado a las afueras de la ciudad. El cielo estaba surcado de azules profundos y naranja quemado. El viento traía aroma a agua salada y madera vieja. Isabella salió y se apoyó en el capó de un coche. Emily se le unió, con los brazos cruzados. No debería estar aquí, dijo Isabella. Pero no podía quedarme lejos. Emily la miró. ¿Por qué ahora? Porque me encontraron, dijo Isabella. Hace 2 días, la gente de mi padre. Me dieron una opción, desaparecer en silencio o ser borrada. Y tú elegiste huir. Elegí vivir. La voz de Emily se quebró. Entonces, ¿por qué volviste? Isabella se giró para mirarla de frente. Porque me di cuenta de algo mientras estaba ausente. Pasé toda mi vida eligiendo entre el miedo y la supervivencia. Por una vez, quiero elegir otra cosa. A Emily se le hizo un nudo en la garganta. Yo. Isabella se acercó. No solo tú. Nosotras. El viento se agitó a su alrededor, levantando mechones de pelo y tensando el momento. No sé cómo hacer esto, admitió Emily. No sé cómo protegerte ni protegerme. No tenemos que resolverlo todo esta noche, dijo Isabella. Pero tenemos que empezar por algún lado. Si no, solo somos fantasmas en la vida del otro. Emily bajó la mirada hacia sus manos. Si te ayudo a desaparecer de verdad, no habrá vuelta atrás para ninguna de las dos. Lo sé, dijo Isabella. ¿Pero qué clase de vida es una en la que siempre estoy mirando por encima del hombro? Quiero algo diferente, algo real. Quiero mañanas, listas de la compra, peleas por nada. Quiero que me digas que deje de desayunar galletas. Emily se rió, sorprendida por las lágrimas que brotaron de su boca. Yo también quiero eso, susurró. El silencio los envolvió de nuevo, pero esta vez no era vacío. Isabella metió la mano en su abrigo y sacó un sobre pequeño. Documentos de identidad nuevos, pasaportes en blanco. Los tengo desde hace tiempo. Es que no podía irme sin saber si vendrías conmigo. Emily miró el sobre, luego a Isabella, y de repente todo se calmó. Vio a la mujer que lo había desafiado todo para sobrevivir, que había demostrado su bondad y profundidad tras el apellido, que se había arriesgado a regresar solo por la oportunidad de hacer una pregunta que no se atrevía a expresar. Emily se acercó. Pasé años dejando que el dolor decidiera lo que podía sentir, lo que podía desear. Pero tú, Isabella, me has hecho recordar lo que es desear algo para mí, una pausa, un latido. Sí, dijo. Te acompaño. A Isabella se le cortó la respiración. Su mano tembló ligeramente al tomar la de Emily. Se quedaron allí, con los dedos entrelazados, dejando que el momento las envolviera como una armadura. Por primera vez en semanas, no había miedo entre ellas. Solo el peso de una decisión tomada. Solo el futuro, temblando de posibilidades, se fueron antes del amanecer. Sin despedidas dramáticas, sin cartas de despedida, solo un mensaje de texto de Emily al Dr. Patel que decía, estoy bien. Por favor, no me busque. Su placa y la identificación del hospital estaban dobladas en un sobre en el cajón de su oficina, justo debajo de una foto de ella y Charlotte. Tocó la foto antes de cerrar la puerta con llave por última vez. Isabella conducía, silenciosa pero firme,
con la mano apoyada entre ellos en la palanca de cambios. Emily la rozaba ligeramente con los dedos, como si temiera que todo desapareciera si la soltaba. Las carreteras que salían de la ciudad estaban vacías, una suave luz gris se filtraba lentamente en el cielo, como si el mundo mismo tuviera que despertar para comprender lo que hacían. Para cuando el sol salió del todo, llegaron a la costa, un pueblo tranquilo sin grandes almacenes, sin semáforos, sin gente que hiciera demasiadas preguntas. Aparcaron cerca de un pequeño bungalow amarillo pálido en una calle lateral a pocas manzanas de la playa. Isabella apagó el motor, Emily la miró. Esto es todo. Isabella asintió. Pueblo pequeño. Sin ojos. Nada que demostrar. Emily sonrió levemente. Perfecto. 3 semanas después, el bungalow se había convertido en una especie de hogar. El porche delantero tenía la pintura descascarillada. El agua caliente tardaba una eternidad. Emily todavía se despertaba algunas noches esperando oír el pitido de los monitores. Pero había café todas las mañanas, la luz del sol a través de las viejas cortinas y el suave sonido de las páginas cuando Isabella leía junto a la ventana. Emily era voluntaria en una clínica comunitaria 2 veces por semana con un nombre diferente. Sin licencia, solo ayuda administrativa, vendar cortes y revisar signos vitales, lo suficiente para sentirse útil, pero no para llamar la atención. Isabella ayudaba a surtir libros en la pequeña librería de segunda mano de la calle principal. La dueña nunca le pidió identificación, solo que llegara puntual y ordenara los estantes alfabéticamente. Cumplía ambas tareas con discreción. Se mantenían en secreto, nadie preguntaba, nadie la miraba fijamente, y poco a poco, la tensión en los hombros de Emily comenzó a suavizarse. Una noche, se sentaron en el suelo a comer fideos para llevar de la caja, con las piernas entrelazadas y la espalda apoyada en la pared. Isabella se dio un golpecito en la rodilla. ¿Alguna vez lo extrañas? Emily levantó la vista. ¿El hospital? Isabella asintió. Todos los días, dijo Emily. Pero no extraño cómo me vació. No extraño estar sola en él. Isabella no respondió de inmediato. Tomó un fideo con sus palillos y lo masticó pensativa. Siempre pensé que nací en una jaula sin ver los barrotes, dijo. Pero cuando te conocí, me di cuenta de lo pesados que eran. Emily dejó su contenedor a un lado y apoyó la cabeza en el hombro de Isabella. Has construido algo nuevo. Tú también, susurró Isabella. La habitación se sumió en un silencio cálido, interrumpido solo por el lejano sonido del viento a través de las ventanas abiertas. Una mañana, mientras Emily doblaba la ropa en el porche, vio a Isabella de pie al borde del jardín mirando hacia la calle. Se acercó, secándose las manos en los vaqueros. ¿Pasa algo? Isabella negó con la cabeza, con la mirada fija en el horizonte. No, solo pienso en mi padre. Si todavía cree que vale la pena encontrarme o borrarme. Emily no dijo nada. Se acercó a ella y le tomó la mano. Quizás él ya no pueda decidir tu valor, dijo. Isabella se giró hacia ella, con los labios entreabiertos, como si quisiera decirle algo, pero en lugar de eso, simplemente la tocó. Fue suave, como exhalar. Permanecieron allí un largo rato, juntas y llenas de vida. Esa noche, Emily sacó una cajita del cajón de su habitación. Dentro había un papel doblado, la vieja credencial del hospital y una pulsera que había pertenecido a Charlotte. Se sentó en la cama con la pulsera en la mano. Isabella salió a la puerta, observándola en silencio. ¿Quieres hablar de ella?, preguntó. Emily asintió. Y así lo hizo. Le contó a Isabella sobre la risa de Charlotte, cómo bailaba descalza en la cocina, su obsesión con los viejos discos de jazz y el café horrible. Lloró mientras hablaba, en voz baja, no de desmayo, sino de alivio. Isabella estuvo sentada a su lado todo el tiempo, tomándole la mano, sin decir nada.
Y cuando Emily terminó, se sintió más ligera. Esa noche, yacían juntas en la cama, con los dedos entrelazados. Antes creía que amar significaba elegir a alguien a pesar de todo, murmuró Isabella. Pero ahora creo que significa elegir a alguien por todo. Emily me miró. Entonces te elijo por todo. El dolor, la pérdida, el fuego, la supervivencia. Isabella parpadeó lentamente, como si dejara que esas palabras se le calaran en los huesos. Entonces te elijo de nuevo, susurró. Emily la tocó, más tiempo esta vez. Sin prisa, sin miedo, sin disimular, simplemente ahí, como una promesa. La lluvia volvió un jueves. No fue una tormenta como antes. No hubo cortes de luz ni relámpagos, solo una llovizna suave y constante que empapó la tierra y envolvió el pueblo en una niebla plateada. Emily estaba de pie junto a la ventana de la cocina, con una toalla sobre el hombro, bebiendo café de una taza desigual. Detrás de ella, Isabella entró arrastrando los pies, descalza, con las mangas del suéter arremangadas hasta las manos. Te levantaste temprano, dijo Emily sin girarse. No pude dormir. Emily la miró. ¿Una pesadilla? No, respondió Isabella en voz baja. Es que tengo demasiadas cosas en la cabeza. Emily asintió. Sí. No dijeron nada más. Al principio no. El silencio ya no era incómodo. Era el que surge cuando se conoce a alguien lo suficientemente profundo como para no tener que llenar cada espacio. Emily dejó la taza y se giró para mirarla. Hay algo en lo que he estado pensando. Isabella levantó una ceja. No quiero seguir escondiéndome, dijo Emily. No me refiero a volver a la ciudad ni a recuperar mi trabajo, pero quiero algo que se sienta como nuestro, abierto. Algo honesto. Isabella cruzó la cocina y se apoyó en la encimera a su lado. ¿Te refieres a una vida? Emily sonrió. Sí, una vida. Se miraron fijamente, ambos silenciosamente sorprendidos por lo naturales que sonaban las palabras. Más tarde esa mañana, caminaron hacia el pueblo bajo la lluvia ligera, con las capuchas puestas y las botas chapoteando en los charcos. La panadería cerca del muelle acababa de abrir. Compartieron un rollo de canela caliente y rieron cuando el glaseado se pegó a la nariz de Isabella. Después, pasaron por la clínica. La directora, una mujer tranquila llamada June, saludó a Emily con una sonrisa. Nos vendría bien un par de manos extra este fin de semana. Una pequeña feria de salud junto al puerto deportivo. Estaré allí, respondió Emily. June miró a Isabella. ¿Tú también? Isabella asintió, un poco tímida. Me alegra poder ayudar. Fue un pequeño intercambio, pero se sintió como algo más grande, un hilo en el tejido de la pertenencia. Ese fin de semana, bajo una carpa blanca, Emily les tomaba la presión arterial mientras Isabella repartía folletos y ofrecía café a los ancianos. Una niña se acercó y les preguntó si eran hermanas. Isabella se rió. No, solo amigas. Emily sonrió con suficiencia, miró de reojo y añadió, de esas amigas que comparten la hipoteca. La niña parpadeó, asintió y se fue saltando. Después de eso, rieron un buen rato. Esa noche, Emily encendió velas en el porche mientras Isabella tocaba una guitarra prestada, con dedos inseguros pero decididos. Eres terrible, bromeó Emily. Estando mejor. Emily se recostó en su silla. ¿Sabes de qué me di cuenta? Isabella hizo una pausa y miró hacia arriba, que el mundo nunca deja de ser peligroso. Pero hay algo diferente cuando no lo enfrentas solo. Isabella asintió lentamente. Es la primera vez que siento que puedo elegir el final de mi historia. Emily extendió la mano y la tomó de la mano. ¿Y cómo quieres que termine? Isabella sonrió. No con un final. Solo una vida. Un día tras otro, contigo, pasaron las semanas, luego los meses. El tiempo no borraba su pasado, pero sí suavizaba las cosas.
Aún había días en que Emily se despertaba empapado en sudor frío. Aún había días en que Isabella revisaba las cerraduras 2 veces antes de acostarse. Pero también había mercados agrícolas, panqueques los sábados por la mañana, libros abiertos en los sofás y largas conversaciones acurrucados en mantas calentitas. Emily plantó hierbas aromáticas en el patio trasero. Isabella pintó el pasillo de un verde suave, afirmando que era tranquilo y ligeramente dramático, igual que ellas, y una tarde, mientras doblaba la ropa, Emily se giró y dijo sin fanfarrias ni actuaciones: «Te amo». Isabella no parpadeó. «Lo sé». Y entonces la tocó. 3 años después, el bungalow seguía igual. Solo que ahora el porche delantero estaba pintado, las jardineras rebosaban de flores y una pequeña placa de bronce cerca de la entrada decía: «Bienestar Comunitario Carter y Moretti». Habían abierto un modesto centro de salud y apoyo en el pueblo. Nada ostentoso, nada grande, pero importante. Emily dirigía la clínica. Isabella se encargaba de las operaciones y la extensión comunitaria. La gente venía, se quedaba, se recuperaba, y ellas dos también, en el aniversario del día en que se conocieron, condujeron hasta una tranquila playa. Solos los dos. Sin música ni teléfonos, solo viento y olas. Caminaron por la orilla, de la mano, dejando que las olas les acariciaran los pies descalzos. «Todavía pienso en esa noche», dijo Isabella. «En el hospital, la tormenta. La forma en que me mirabas», Emily sonrió. «Recuerdo que pensé que eras un problema. Era». Emily la atrajo hacia sí y le rozó la sien. «Del mejor tipo». Se quedaron de pie bajo la luz moribunda, observando cómo el cielo se transformaba en dorados y púrpuras. Y en esa quietud, esa paz, ese aliento entre latidos, no hablaron del pasado. No tenían que hacerlo, porque ya se habían elegido. Y cada día que viniera sería prueba de ello.